Continuamos nuestro estudio de la lección número 10 de Interconectados. Estamos estudiando a Abraham, el personaje principal. En la lección anterior hemos observado el llamado, ese llamado de parte de Dios para Abraham. Y en esta lección vemos su respuesta, es decir, si él respondió positivamente al llamado. ¿Y cuál fue el llamado de Dios para Abraham? Él tenía que dejar su tierra, su parentela, esa cultura, una cultura que era idólatra, ¿verdad? Eh, para eh, recibir de parte de Dios la instrucción. Él tenía que salir, no tenía la dirección, pero él fue obediente, él salió, se fue. ¿Y qué fue lo que Dios le había prometido? Hemos analizado anteriormente, ¿verdad? La, la descendencia, también la posesión de la tierra y esa bendición especial que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Y esto se refería a Cristo mismo, porque a través de Cristo hoy en día nosotros disfrutamos de esta bendición. ¿Cuál bendición? De que somos hijos de Dios por pura gracia, por medio de la fe. Y justamente Abraham es el personaje principal y es una personificación de la fe. Cuando él creyó, Dios lo consideró justo. Esto vimos anteriormente también, que fue lo que hizo Jesús, lo que Jesús hizo para llevar al hombre de ser injusto a ser justo, es decir, de esta posición de injusto a consecuencia del pecado, lo trasladó a ser justo. Jesucristo se ofreció, ¿verdad? Él murió en la cruz con su muerte para no solo cubrir, no es cubrir, no es cubrir el pecado, sino quitar el pecado. Jesús pagó la pena de muerte por el pecado y por supuesto, para que esto ocurra era necesaria una vida de santidad y Jesús cumplió esa demanda. Jesús vivió una vida perfecta y Él, cuando murió en la cruz, en nuestro lugar, ¿verdad? Él ocupó nuestro lugar y nos dio ese lugar de privilegio para que nosotros pudiéramos ser justificados por medio de la fe. En Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús murió en lugar del hombre para que éste no tuviera que sufrir la muerte eterna. Recordemos que la muerte es consecuencia del pecado. Y aquí no se está refiriendo a esa muerte física, sino a esa muerte espiritual, porque todos en algún momento vamos a experimentar eso, consecuencia del pecado. Sin embargo, Cristo venció la muerte. Él venció no solo a la muerte, sino también venció al pecado. Él no cometió pecado. Él venció a Satanás, él venció al enemigo. Y la Biblia dice que en Cristo nosotros somos nueva criatura y que en Cristo somos más que vencedores, porque Él venció. Así que hermanos, estamos del lado del vencedor y hay que celebrarlo. Aquí tenemos algunos textos que nos recuerdan qué fue lo que Cristo hizo. 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Colosenses 2:14, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Jesús vivió una vida perfecta y luego cargó su vida a la cuenta del hombre. Jesús era el único que podía vivir una vida perfecta, obediente, que agradara a Dios. Esta vida era justa a los ojos de Dios. Romanos 5:18 al 19 dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser
pecadores, pero por uno solo que obedeció, y esto es Cristo, él obedeció a Dios, por él muchos serán declarados justos. El solo acto de Cristo fue la vida perfectamente justa que tuvo como hombre durante su estadía aquí en la tierra. Él atribuye, abona, ¿verdad? O deposita su vida perfecta en todo aquel que confía en Dios. Así es como Dios planeó rescatar al hombre por medio de Jesús. Pero hay un punto ahí que tenemos que mencionar. Todo esto que estamos viendo ahora, Abraham no tenía esta información, ¿verdad? Porque en aquel tiempo él no tenía la escritura, no tenía el Nuevo Testamento, es más, todavía no había venido el Mesías. Abraham entonces no tenía estos datos que nosotros ahora estamos mencionando, ni siquiera conocía el nombre Jesús. Entonces, viene otra vez la pregunta, ¿cómo Dios pudo hacerle justo a Abraham? Vamos a ver eso en nuestro material de estudio. A continuación, fíjense en estos datos, qué interesante. Estamos analizando entonces cómo Abraham fue justificado. Entonces puede que Dios no le dijera a Abraham nada de esto que nosotros acabamos de verificar o de observar según el Nuevo Testamento, en lo que leímos en Corintios, Colosenses, Romanos, pero lo poco que había dicho, Abraham lo había creído. Ese es el punto, hermano. No se trata de cuánto yo sepa de la Biblia, sino que qué confianza tengo en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es el libro sagrado. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y en ella nosotros encontramos el camino a la salvación. Dios ha establecido ese camino. No es un invento humano. Abraham tenía fe, es decir, tenía confianza plena en Dios, que Dios podía cumplir todo lo que él le había prometido. ¿Y qué fue lo que Dios le prometió? Le prometió la tierra, le prometió descendientes y la bendición universal que le había hecho, ¿verdad? Y que ciertamente lo haría. Entonces, cuando Dios dijo, Dios lo cumple. Abraham, antes de ver la tierra prometida, creyó y por supuesto salió. Acá vemos a Abraham como una muestra de confianza, inclinándose ante el Dios creador, creyendo en las promesas de esa bendición universal, descendientes para él como la arena del mar, como las estrellas de los cielos y por supuesto un lugar físico, geográfico donde iba a habitar. Debido a la fe de Abraham en las promesas de Dios, Dios lo consideró justo. Por lo tanto, Jehová aplicó el beneficio de la futura obra consumada por Jesús, es decir, la muerte, resurrección y vida justa de Jesús fue aplicada a Abraham por su fe. Abraham pudo gozar de los beneficios de lo que Jesús hizo, ¿verdad? De lo que Jesús hizo incluso antes de que Jesús viniera a la tierra como humano en el sentido de hacerse hecho carne, como dice Juan 1:14. Entonces, vamos a ver esto en forma gráfica de nuevo. ¿Cómo es que se aplica a Abraham esto que estamos mencionando? De la misma forma que cuando Jesús murió en la cruz, ocupó nuestro lugar, Él estaba pagando por el pecador, ¿sí? Y de ser injusto, lo traslada a ser un hombre justo. ¿Por qué? Porque Él cumplía, satisfacía esa demanda, una vida de santidad. Cristo murió en nuestro lugar. Él con su sangre nos limpia de todo pecado y nos presenta justos delante de Dios. Y esto se aplicó a Abraham. Abraham creyó, a esto nosotros lo llamamos fe, ¿sí? Y por supuesto se le aplicó lo que Cristo hizo. Abraham creyó en todas las promesas que Dios le hizo, de manera que él fue justificado.
La palabra justificar significa hacer justo. Por lo tanto, podemos decir que Dios justificó a Abraham. Sin embargo, Abraham no hizo absolutamente nada para merecer esa justificación, esta justificación de Dios, al igual que nosotros. Podemos enumerar qué hice yo para que Dios me aceptara, qué hice yo para que Dios me justificara, y todo lo que podamos anotar, buenas obras, incluso decir, leer la Biblia, orar, congregarse. No por eso yo soy justificado delante de Dios. No por eso soy hijo de Dios, ¿verdad? Hacemos eso en consecuencia, pero no para recibir esa bendición. Eso es importante diferenciar, ¿verdad? Sin embargo, entonces, Abraham no hizo nada de eso. Él no trabajó ni prometió nada. Solo confió en Dios y Dios lo consideró justo. ¿Están siguiendo? Bueno, vamos a avanzar con otra imagen que tiene que ver con lo que estamos hablando. Entonces, cuando Abraham creyó al Señor, el Señor lo consideró justo debido a su fe. Pero esa fe no es una fe en un ser humano, no es una fe, vamos a decir, en la habilidad humana, no es una fe en una estructura social hecha por hombres, no es una fe en uno mismo, sino es la fe en Cristo, la fe en Dios, en un sentido financiero y en un sentido jurídico. Interesante estos términos. En un sentido financiero, es decir, Cristo abonó, pagó, hizo el depósito en la cuenta de Abraham en el sentido financiero, ¿sí? La justicia perfecta de Jesús en la cuenta de Abraham. De la misma forma, en un sentido jurídico, eh, Dios declara, considera justo a Abraham, porque Él es el juez justo y perfecto. Juzgó en su tribunal celestial y declaró que Abraham era justo. ¿Por qué? Porque Dios le estaba aplicando a él la vida perfecta de Jesucristo. La decisión de Dios sobre esto es definitiva y no tiene vuelta atrás. Es decir, es algo que no cambia. Dios prometió, Dios cumple, Dios cumplió y eso no cambia. Vamos a ver esto en forma más detallada. Veamos entonces la palabra consideró. Tiene el significado de declarar o juzgar. Esta palabra, como ya mencionamos, es tanto económico como jurídico. Desde entonces, cuando Dios veía a Abraham, veía la justicia de Cristo en él mismo, ¿verdad? La justicia aplicada la justicia de Cristo aplicado en Abraham. ¿Por qué motivo? Porque Abraham creyó en Dios. Entonces Dios podía decir, en conclusión, o por lo tanto, que Abraham era justo, no por sus méritos, sino por los méritos de Cristo. Por los méritos de Cristo, nosotros somos justificados por medio de la fe, al igual que Abraham fue justificado. Las imágenes, tanto económicas y jurídicas, nos ayudan a entender la naturaleza de la justificación. Es un hecho que se da de forma única que no se puede revertir. ¿Qué significa esto? Que no se puede cambiar. Dios prometió, Dios cumplió. Dios ofreció a través de Cristo esta justificación y no hay una forma de modificar eso. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable, Él no cambia. Y esto, claro, encontramos en la Biblia, en las Escrituras. Las Escrituras no nos mencionan en ninguna parte de que Abraham fuese desjustificado. Es más, no existe ese término en la Biblia, tampoco injustificado, sino por el contrario, en la Biblia encontramos
que Abraham fue considerado justo por Dios por medio de su fe en él, ¿verdad? La fe de Abraham en Dios. No hay ninguna palabra entonces bíblica que describa este tipo de situación. ¿Por qué? Porque no existe. Bueno, avanzamos un poquito más. Cuando, eh, o sea, la pregunta es, ¿cuándo justificó Dios a Abraham? Es la pregunta. ¿Cuándo justificó Dios a Abraham? Y él lo justificó antes de que hiciera nada. Y lo que es más, Dios justificó a Abraham incluso antes de hacer un pacto con él e incluso antes de que Abraham empezara a practicar la circuncisión. Romanos 4, versículos 5 al 10 dice lo siguiente: pero la gente no es considerada justa por sus acciones. Esto mencionamos muchísimas veces y vamos a volver a repetir. No es porque yo haga algo para merecer la justificación. Hay que reconocer que hay muchos grupos religiosos donde enseñan ciertas prácticas para que reciba el favor de Dios. Bueno, por eso animamos a todos a que lean la Biblia. En la Biblia no dice ninguna parte de que porque vos hagas esto o lo otro vas a recibir el favor de Dios. Para la justificación, para recibir esa bendición especial y de poder ser de la familia de Dios, en la Biblia nos enseña que no es por acciones humanas, no es por obras, sino por medio de la fe. Dice aquí, por su fe en Dios, porque es Dios quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad o la bienaventuranza de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Dice él, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Creo que está en el Salmo 32, pueden anotar y luego leer, porque dice en la versión Reina Valera, acá tengo, vamos a buscar rápidamente. En la versión Reina Valera menciona, bienaventurado aquel a quien Dios no culpa de pecado. Sí, acá ya tengo Salmos, capítulo 32. Asimismo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2, Salmos 32. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dios justificó a Abraham antes de que él hiciera nada, antes de que Abraham hiciera nada. Dios lo ha justificado. Vamos a avanzar un chiquitito más para luego hacer una pausa necesaria en nuestro estudio. Un poquitito más. Am, ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Recordemos que en la Biblia encontramos tres grupos grandes de hombres, de personas. Los judíos, pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Los gentiles, que no son judíos, no es parte del pueblo de Dios, ni tampoco es la iglesia, que es el grupo que tenemos que mencionar. La iglesia es el cuerpo, espiritualmente hablando, de que toda persona que tiene a Cristo como Salvador forma parte de esa iglesia única. Un gentil que conoce a Cristo forma parte de la iglesia. Un gentil que no conoce a Cristo le espera la eternidad en el infierno. El judío también tiene si tiene a Cristo como Salvador, obviamente recibe esa bendición, por supuesto, la herencia asegurada. En Efesios nos dice
que Cristo de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La, eh, entonces, la salvación es tanto para judíos, para gentiles, para los que creen, para los que confían en Cristo como su Salvador. Acá tenemos, continuando el texto, como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Creo que quedó claro esa parte, no por algo que él haya hecho, sino por su confianza en el Señor. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Y es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que él fuera circuncidado. ¿Sí? La circuncisión es una práctica que realizan los judíos, eh, fielmente lo hacen y tienen su tiempo, en qué día se le aplica esa circuncisión, por supuesto, a los varones. Aquí tenemos la cronología en el llamado de Abraham, Génesis capítulo 12, donde Dios le promete la tierra, la descendencia y esa bendición especial para todos. Luego vemos el pacto de Dios con Abraham en Génesis 15 y, por supuesto, en Génesis 17 es la marca del pacto, la circuncisión. Todo esto resumido en este texto de Génesis 15, versículo 6. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Abraham no hizo nada, absolutamente nada, para ganar o merecer la justificación de parte de Dios. Lo consideró justo simplemente porque porque creía en él. Así que mis hermanos, amigos, qué bueno saber esto, que yo no necesito hacer nada para ser justificado porque Jesucristo ya lo hizo todo. Gracias a Dios que nos ha justificado en Cristo Jesús. Vamos a dejar hasta aquí. Continuaremos en otro momento con este estudio súper interesante, estudiando la vida de Abraham.